entre Pará, Tofel, Labán, Acerot y Disaal. Muy bien, entonces estas palabras son las que Moisés dirige a todo el pueblo de Israel. Ahora, el propósito de este libro, primero, para ese momento había un propósito inmediato y el propósito era preparar para la conquista de Canaán. Ellos debían de alistarse, ellos debían de prepararse para la batalla, ellos debían de estar listos para conquistar esta nueva tierra, ¿verdad? Que Dios les estaba dando. Entonces debía de haber un proceso de preparación bélico, de preparación para la batalla. También había un propósito espiritual que era renovar el compromiso con el pacto. Y este punto, creo que lo mencioné, pero no sé si me lograron escuchar porque en ese momento la computadora se trabó un poco. Este punto es importante porque Deuteronomio no solo es una reexposición de la ley, sino que es una renovación del pacto. Eh, no que el pacto en ese momento se haya vencido, porque este es una renovación, no un cambio, sino que lo podríamos decir que hubieron ciertas modificaciones en la ley que se dio en un primer momento y que ya vamos a ver aquí. Y el pacto necesitaba ser renovado, también porque ellos ya no iban a estar en el contexto del desierto, sino que iban a estar en el contexto de la tierra prometida. Entonces ahí la cosa iba a ser un poco diferente. Tenía también un propósito pedagógico que era explicar la ley en un nuevo contexto, ¿verdad? Como estamos mencionando, cómo ellos debían de vivir la ley ahora que iban a tomar posesión de la tierra prometida, ahora que ellos ya no iban a ir a andar vagando en el desierto, sino que ellos iban a estar en un lugar fijo. Tenía un propósito testamentario, que en el sentido de que era la forma en que Moisés iba a dejar un legado espiritual, y un propósito profético, anticipar futuro de bendición o juicio. Eh, para más adelante de Israel se da esta escena donde Dios le coloca el camino de la bendición y el camino de la maldición a Israel, y ellos deben en ese momento elegir, ¿verdad? Por qué camino seguir. Ellos deben de tomar la decisión sobre qué camino continuar. Entonces, como repito, y aquí lo que vale la pena resaltar, que no es una nueva ley, sino que es nueva aplicación de las mismas leyes en nuevas circunstancias. Entonces, algunas cositas iban a cambiar porque también las circunstancias del pueblo de Israel iban a ser diferentes. No era el mismo, no era el mismo contexto de vagar en el desierto que estar ya en la tierra prometida, en la tierra que Dios les había preparado a ellos. Luego tenemos aquí la estructura del libro, cómo cómo podemos decir que está separado, eh, cuál es el patrón que este libro sigue. Vemos aquí que lo podemos dividir por lo menos en tres secciones. Una primera sección que va del capítulo 1 al capítulo 4 y que es como un repaso de lo que Israel ha vivido, es como un recuento de lo que Israel tuvo que atravesar en el desierto. Y volvemos al punto que esto es importante, este recordatorio es importante, debido a que esta es una nueva generación. No son los que salieron, entonces ellos necesitaban conocer lo que Dios había hecho con Israel, pero también los errores que sus padres habían cometido. Entonces, esto conlleva un pequeño repaso histórico breve, es como una narración de lo que Israel había atravesado desde que sale eh, en su proceso de peregrinación. Luego tenemos un elemento que podríamos decir viviendo el presente, que va del 4 hasta el 26. Es una exposición y una aplicación de la ley, ¿verdad? O se vuelve a describir, se vuelve
a exponer acerca del decálogo, acerca de los mandamientos de Dios. No sé si a tal punto es solamente un decálogo, porque la ley se modificó tanto que se pasó de 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos fueron los originales y como los 10 mandamientos básicos, y que en base a esos mandamientos hubo un desglose posterior, ¿verdad? Una ramificación de esos mandamientos y eso vino a construir toda la ley. Y esto llevaba a la exposición y la aplicación de la ley. Y esto es lo bonito o lo interesante acerca de Deuteronomio y acerca de este Éxodo y Levíticos, que no solo nos dicen la ley, sino que es un manual de aplicación, ¿verdad? ¿Cómo debemos entonces nosotros poner en práctica la ley? Y luego viene la última sección que podríamos decir que es mirando hacia adelante, que va del 27 al 34, que cuando lo leemos es más una advertencia, como que Dios, bueno, no como que Dios ya sabía y creo que también Moisés intuía lo que iba a pasar cuando Israel llegase a la tierra prometida, de que no iba a ser una tarea fácil, de que no iba a ser algo sencillo y por lo tanto se da una serie de advertencias, ¿verdad? Que Israel debía de seguir y aquí estaban las profecías sobre el futuro. Hay profecías en este sentido mesiánicas donde Moisés dice que Dios levantará un profeta como él, que a él escuchen. También hay profecías sobre el cautiverio, donde Dios les dice que si ellos son desobedientes en la tierra prometida, pues serán llevados lejos, ¿verdad?, de su tierra. Vemos entonces estas escenas que se dan en un punto fijo. Israel todavía no ha marchado. Importancia teológica de lo que estamos hablando. Bueno, para Israel era la constitución de su nación y religión, ¿verdad? Esto era para el pueblo de Israel. Esto era para ellos. Ah, bueno, quizás un poquito más sobre este punto que me faltó mencionar antes de pasar a lo que estábamos, es que la estructura de este libro sigue el patrón de tratados de soberanía del antiguo cercano oriente, o sea que nosotros lo vemos quizás desde una perspectiva religiosa, pero para Israel, como vemos aquí, no solo tenía implicaciones religiosas, tenía implicaciones políticas, tenía implicaciones sociales y si bien también tenía implicaciones religiosas, pero lo podríamos decir que esto fue para Israel como su constitución nacional. Desde esa perspectiva lo veían los israelitas en ese periodo, la constitución de su país, así como cada nación tiene una constitución. Entonces, este libro vendría a ser la constitución del pueblo de Israel. Para los profetas era base para sus mensajes, para Jesús era el libro más citado en sus tentaciones, ¿verdad? Cuando Jesús es tentado, usa, eh, es, les- yo los invito a que hagan este estudio, no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, pero hay un paralelismo cuando Jesús está en el desierto con Israel en el desierto. Las tentaciones que Jesús atraviesa son tentaciones similares a las que atraviesa Israel y la forma en la que Jesús, digamos, se opone a la tentación es la forma en la que Israel debió oponerse. Israel fracasa en la tentación en el desierto, pero Jesús tiene victoria. Así que yo les hago la invitación a que lean la porción de la tentación de Jesús y lean también parte de Deuteronomio y van a notar ese paralelismo. También hay por si les interesa un poquito más ese tema, en Bible Project Español hay un podcast acerca de Juan, ¿verdad? Y de Jesús en la tentación del desierto, donde ellos estudian más a profundidad esto. Para la iglesia, este libro significa principios permanentes del pacto y para la teología, la doctrina de la elección divina, porque Israel había sido elegido. Entonces, Deuteronomio esta vez establece el principio de retribución que aplica a toda la historia de Israel. Eh, Deuteronomio era esta exposición, si ustedes obedecen la ley, ustedes obedecen los mandamientos,
van a ser bendecidos. Si ustedes desobedecen y no lo llevan a la práctica, van a enfrentar las consecuencias, llámesele maldición, llámesele juicio, ¿verdad? Entonces, este proceso es exposición la que se da aquí en el libro de Pentateuco. Hay algunas lecciones claves en el desierto, ¿verdad? De estos 40 años que Israel peregrinó. Primero, sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que es una lección que queda evidente. Eh, Recordemos, ¿por qué razón Israel no cruzó la tierra prometida estando tan cerca? Por su incredulidad y por su constante murmuración y queja. Porque al final y al cabo, una persona en que en sus labios hay murmuración y queja, es una persona que en su corazón no hay fe, ¿verdad? O la fe está apagada, porque su corazón es incapaz de ver lo que Dios está haciendo. Ejemplos, espías, ¿verdad? Y la situación que vimos la semana pasada que se da en Cades Barnea. Ahí se demuestra la rebelión, se demuestra la incredulidad de Israel, donde ellos decían, tú y Dios nos han traído aquí a morir. No sé por qué Dios nos deja morir en Egipto, porque no había fe, ¿verdad? A pesar de que habían sido, esa generación fue testiga de cómo Dios los había sacado de Egipto con obras maravillosas, cómo Dios los había sustentado con maná del cielo, como ni el calzado ni la ropa se les había desgastado durante 40 años. También el desierto nos enseña que la obediencia trae la victoria. Hubieron batallas como la de Seón y la de Og, donde la obediencia trajo la victoria y la desobediencia en otras ocasiones llevó a la derrota, ¿verdad? Eso muestra los 40 años de Israel en el desierto y que tiene una aplicación para nuestra vida. Ah, Luego tenemos Dios disciplina a quien ama, por ejemplo, la generación que murió. Dios disciplinó a Israel, mas no lo destruyó porque la disciplina nunca tiene el propósito de destruir. Y esto es algo que nosotros debemos de aprender como líderes, como pastores dentro de la iglesia. Nosotros quizás tenemos un concepto de disciplina muy terrenal, eh, por el hecho de que entendemos disciplina como castigo, pero disciplina no siempre es castigo. Y la disciplina tiene el propósito de que la persona crezca, ¿verdad? No de destruirla. Así que cuando alguien necesita disciplina, es ayudarle a que su vida sea transformada. Entonces, Dios muestra la disciplina con Israel, pero no destruye a Israel por completo. Y también notamos que Dios mantiene sus promesas, porque viene una nueva generación ya preparada para tomar posesión de la tierra prometida. Ahora, haciendo un pequeño análisis o observando un poco esto, una vez Israel toma posesión de la tierra prometida, se vuelve a dar ese problema generacional porque la siguiente generación, la generación que va después de los que toman la tierra, se vuelven a apartar de Dios. Y ese es como que un patrón que se ve a lo largo de la historia de Israel. Generaciones que se acercaban a Dios, generaciones que se volvían a Dios, generaciones que se volvían a apartar. Entonces Dios empieza a levantar jueces. Los jueces liberaban a Israel del castigo por su desobediencia, porque el nuevo pacto, como ya vimos, tenía esos dos caminos. Entonces, Dios levantaba jueces que lo liberaban, Israel agradecía a Dios y después Israel se volvía a corromper y Dios debía de enviar nuevamente otros jueces. Esto es más adelante en el libro de los jueces, valga la redundancia. Entonces, eh, el desierto tuvo que haberle dejado lecciones claves a Israel, pero creo yo de que no aprendieron mucho. Luego, Moisés no esconde los fracasos, los usa como advertencia pedagógica. O sea, Moisés no niega a esta nueva generación los fracasos de la generación pasada, sino que al contrario, Moisés los aprovecha como una forma de este,
de que esta generación aprendiera que aunque no eran ellos los que habían atravesado por esas dificultades, Moisés considera de que ellos debían de aprender. Es similar lo que el apóstol Pablo dice ya en sus cartas en el Nuevo Testamento, donde él expresa de que este, todas estas cosas fueron escritas para que nosotros pudiéramos aprender de ellas, ¿verdad? Entonces, eh, perdón, ahora, si nosotros vemos en el capítulo 1, leamos, si podemos leer el capítulo, leamos si alguien puede leer el capítulo 1 completo de Deuteronomio. Si alguien lo tendrá, Amén, hermano. gracias. Todo el uno. Amén. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. A este lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disaab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino de los montes de Seir, hasta Cades, Barnea. Y aconteció que los 40 años, el primer día del 11º mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Rei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés proclamar esta ley diciendo: Jehová, nuestro Dios, nos habló así en Horeb. Habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Araba, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé y os dije: yo yo solo no puedo llevar. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado tanto que hoy vosotros sois tan numerosos como las estrellas del cielo. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más numerosos de lo que ahora sois y os bendiga como os prometió. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, hombres sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga con vuestros jefes. Mas respondisteis y dijiste: bueno es hacer lo que has dicho. Entonces tomé los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los puse como jefes de sobre vosotros, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y di a vuestros jueces esta orden: oíd entre vosotros, hermanos, y juzgad injustamente entre el hombre y su hermano o extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, tanto el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. La causa que os sea difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Cuando salimos de Oreb, anduvimos en aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo,
como Jehová vuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, al cual Jehová nuestro Dios os da. Mirad, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Pero os acercasteis todos a decirme: envíanos hombres delante de nosotros que reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. La propuesta me pareció bien, y tomé 12 hombres de entre vosotros, a un hombre por cada tribu. Ellos se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra. Tomaron en su mano de los frutos del país, nos los trajeron y nos dieron este informe: es buena tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir, sino que fuiste rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios. Os pusiste a murmurar en vuestras tiendas, diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de amorreos y destruirnos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón al decir: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y están amuralladas hasta el cielo. Ahí también vimos a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, entre vuestros ojos. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pero ni aun así creísteis a Jehová vuestro Dios. ¿Quién iba delante de vosotros por el camino para buscar el lugar donde había de acampar con el fuego de noche para mostrar el camino que había de seguir, y con la nube de día? Cuando Jehová oyó la voz de vuestras palabras, se enojó e hizo este juramento: ni un solo hombre de esta mala generación verá la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, y de Jefone. Él la verá, y yo le daré a él, a sus hijos, la tierra que pisó, porque él ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se enojó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás a ella. Josué, hijo de Nun, el cual servirá, él entrará, ella entrará allá. Animado, anímalo, porque él entregará a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán a ella. A ellos le daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveréis e ir al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces respondiste y me dijiste: hemos pecado contra Jehová nosotros. Subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Os armasteis cada uno con vuestras armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Pero Jehová me dijo: diles: no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Yo os hablé, pero no me escuchaste. Antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subistes al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte. Os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir.
hasta llegar a Horma. Entonces volviste y oraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó atención. Por eso estuviste, por eso tuviste que quedar en Cádiz todo este tiempo que habéis estado ahí. Bien, gracias, pastor. Entonces, vemos que Moisés acaba de hacer, antes de la exposición de la ley, un recuento histórico, donde le habla a los israelitas sobre todo lo que pues, ya habían atravesado la generación que ya no estaba con vida, porque esta generación había sido rebelde y al haber sido rebelde, Dios los había castigado con no poder entrar, ¿verdad? Es interesante notar cómo esta generación decía de que Dios los había sacado para que sus hijos fueran tomados como esclavos o para que muriesen, y Dios mostrándoles que los pensamientos de Él no son como los de ellos, les demuestra que esos hijos que ellos decían que iban a morir en el desierto fueron los hijos que en realidad terminaron conquistando y disfrutando de la tierra prometida, que era para ellos. Entonces, vemos este recuento donde Moisés no omite las derrotas, donde Moisés no esconde el fracaso de Israel, sino que usa todo esto como una advertencia para esta nueva generación, para que supieran qué era lo que Israel había hecho mal y por qué Dios se había enojado con ellos. Y también yo resaltaría que Moisés le seguía echando la culpa a los israelitas, como que no había caído en cuenta que también él tenía cierta responsabilidad por no haber entrado a la tierra prometida. Pero ese ya es otro asunto. Entonces, luego del capítulo 5 hasta el 26 hay una exposición de la ley. La ley explicada se expone y se explica por parte de Moisés. Hay los 10 mandamientos, son reafirmados, ¿verdad? En el capítulo 5, 1 hasta el 33. Luego del 6:1 en adelante, eh, vienen unos principios sobre estos mandamientos. Luego vienen las leyes fundamentales, donde se ve el culto y las leyes civiles y sociales. Vuelvo a poner esta perspectiva en mente. Para Israel esto no era solo algo como nosotros lo vemos ahora, como una historia religiosa. Para ellos esta era la constitución de su nación. Para ellos esto era la constitución de su pueblo, ¿verdad? No era solo a que hoy nosotros lo vemos y le enseñamos a los niños sobre los 10 mandamientos. No, para Israel, era, era más que eso, ¿verdad? Era la constitución de su nación. Entonces, en estos capítulos se desarrolla. En cuanto a los 10 mandamientos, en cuanto a los 10 mandamientos, ah, primero hay una comparación entre Éxodo y Deuteronomio. El primer mandamiento, en Éxodo dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto. Y aquí en Deuteronomio cambia y dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de casa de servidumbre. Leamos, si alguien puede leer Éxodo 22 y Deuteronomio 5:6. Éxodo 22 y alguien Deuteronomio 5:6. Éxodo 22. dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Muy bien. Y Deuteronomio 6, Yo, 5, 6. yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces está igual, ¿verdad? Sí, amén. Es lo mismo, permítame, voy a revisar el libro. No vaya a ser que sea yo el que se haya equivocado. Quiero ver, aquí está. Quiero ver, veamos. Sí,
Bueno, en ese caso, quiero ver luego en Éxodo, vamos a ver si los demás coinciden. El cuarto mandamiento, leamos Éxodo 28 y Deuteronomio 5:12. 28 dice, ac- Éxodo 28. Sí, sí, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. muy bien. Deuteronomio 5:12 dice, guardarás el sábado para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Bien, entonces si el primero no cambia, el cuarto sí. El cuarto ya da un motivo, una razón, ¿verdad? Para el día de reposo. En Éxodo Dios les dice que guarden el día de reposo. Pero en Deuteronomio Dios añade la razón de por qué debían de guardar el día de reposo. Luego tenemos el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Leamos Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16. 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bien, y el Deuteronomio Deuteronomio. dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que seas prolongado tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces aquí sí hay un pequeño cambio, ¿verdad? Añade una motivación extra. En la primera parte solo dice para que sean largos tus días, pero ya en Deuteronomio hay una explicación, una motivación extra que además de eso, para que te vaya bien. Entonces algunos se mantienen como el primero, que no hay el primero vemos que no hay un cambio, no hay una modificación, sino que se mantiene igual, pero ya en estos siguientes sí hay. Entonces Deuteronomio ya añade motivaciones y aplicaciones prácticas de estos mandamientos. Luego en el capítulo 6 nos encontramos con el Shema Israel, que el Shema Israel es esta oración de bendición. Escucha Israel, eso significa Shema. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, Jehová nuestro Dios uno es. Y esta es una oración que los judíos repiten todos los días, principalmente cada mañana, ¿verdad? El Shema Israel como un recordatorio. Entonces, esto se da en el capítulo 6 de los versículos del 4 al 9. Leamos, por favor, Deuteronomio 4 al 9, 6, 4 al 9. Amén. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien, entonces, este es el credo de Israel que los judíos piadosos repiten a diario. Eso se sigue practicando hasta el día de ahora. Entonces, en esta bendición nos declaramos primero que está la declaración. Aquí, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Luego viene una serie de mandamientos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto es imperativo. O sea, este es el mandamiento que se da de amar a Dios. Luego viene la aplicación de cómo hacer esto, de lo que Moisés está hablando aquí, en el corazón, ¿verdad? Estará sobre tu corazón estas palabras. ¿Cómo lo aplicamos en la familia? Lo enseñarás a tus hijos. ¿Cómo lo aplicamos en la vida diaria? Las atarás y las escribirás. Y en el hogar las escribirás en los postes. Aquí también quiero hacer notar algo que tiene relación con lo que hablamos la vez pasada cuando estuvimos estudiando acerca del tabernáculo y cómo Dios nunca planeó que la relación con Él estuviera centralizada en un lugar. O sea, que fuera el templo o fuera el tabernáculo el lugar donde el pueblo de Israel iba a tener comunión con Dios. Como vemos aquí en el Shema Israel, el propósito de Dios era que las familias en los hogares tuvieran comunión con Dios. Y esa debe de ser la aspiración de nosotros como cristianos y de nosotros
como líderes y pastores, ¿verdad? Que la gente pueda tener comunión en sus hogares, en sus casas, en su familia, porque de poco sirve, y quizás esto puede sonar un poco drástico, pero sirve de poco que las personas tengan una buena relación con Dios en las iglesias, pero en su casa no sean luz, ¿verdad? No, no vivan esa comunión con Dios. Entonces, el Shema Israel tenía el propósito de que en las casas, en los hogares israelitas, la palabra de Dios y Dios mismo tuvieran el primer lugar. Tenía ese propósito de parte de Dios. Propósito que Israel olvida y desobedece, y por eso vemos el montón de problemas que se da en el libro de Jueces. Porque una palabra que se repite en Jueces es: cada uno así es lo que bien le venía en gana. Parafraseando más o menos así. ¿Por qué? Porque no habían sido enseñados en sus casas. Ahora, contra la idolatría. En el capítulo 7 al 11 viene una serie de advertencias. Eh, y aquí da Dios primero razones para evitar la idolatría. Dios es celoso. Esto es catalogado como adulterio espiritual, y la idolatría trae maldición. Volvemos al punto. Israel no hizo caso de estas advertencias. Las formas de idolatría eran imágenes talladas, la astrología y seguir dioses cananeos. Esa era la forma en que eh, se daba la idolatría. Me interesa un poco esta parte de astrología, si podemos leer el capítulo 4 versículo 19 de Deuteronomio, para profundizar un poquito en este punto. Amén. Amén. Gracias. Si alguien lo puede. De las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y milagros de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos en cuya presencia tú Ese es temes. Deuteronomio 4:19. Oh, no, siete, hermano. A 4:19, sí. ¿Alguien lo tiene? Ok. Amén. Gracias, pastor. Dice así la palabra de Dios. Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra. Muy bien, entonces está este llamado de no rendir culto a los astros celestiales. Y en ese momento la concepción del espacio y del cielo era muy diferente a la que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque hoy en la actualidad nosotros sabemos que son planetas, que son estrellas, que son bolas de gases, pero en ese periodo eran considerados como seres espirituales. Por eso está esta advertencia. Para los israelitas el sol era semejante a un ángel, eh, y esa era más que todo la cosmovisión de ese tiempo. Eran considerados seres espirituales, y por eso las naciones adoraban a la luna, las naciones adoraban al sol, porque eran considerados criaturas. Eh, y aun cuando Israel los consideraba seres espirituales, estaba la prohibición de adorarle, ¿verdad? Esto también en la actualidad podría caer dentro de todos aquellos cristianos que hasta el día de hoy siguen consultando cosas como el horóscopo, ¿verdad? Porque eso es decir de que un planeta tiene potestad sobre la vida de una persona. Entonces eso también es un tipo de idolatría. Y habían algunas medidas a tomar para prevenir que Israel fuera idólatra: destruir altares paganos, no hacer alianzas como matrimonios y recordar la redención. Esto fue una de los grandes talones de Aquiles de Israel, porque Israel a cada rato se casó y se mezcló con las naciones paganas del alrededor. Y la principal prohibición de Dios de no casarse con los amorreos, de no casarse con las naciones de alrededor, era porque Dios sabía de que iban a arrastrar a Israel a la adoración a los dioses paganos. Le ocurrió hasta a Salomón, porque Salomón, si ustedes leen Samuel y Reyes, Salomón termina,
bueno, no Reyes, perdón, en Samuel no está la historia de Salomón. En Reyes, Salomón termina adorando a dioses paganos, debido a que se casó con un montón de mujeres paganas. Luego viene las leyes sobre el culto, la forma del culto. Esto también era importante, centralizado en un solo lugar, que en este momento era el tabernáculo y más adelante fue Jerusalén, porque los israelitas eh, mantuvieron una práctica previa al periodo de Egipto, que era que los patriarcas, ustedes leen la historia de Abraham, de Jacob, de Isaac, en cualquier lugar levantaban altares o ponían piedras en símbolo de los acontecimientos que habían tenido o en sus encuentros con Dios. Entonces, esos lugares donde se habían levantado esos monumentos, los israelitas los ocupaban para adorar a Dios y también para adorar en ocasiones a otros dioses. Entonces, cuando llega el momento, de aquí Dios establece la adoración solo en el tabernáculo, ¿verdad? No andar adorando en todos lugares. Y esta es una de las piedras de discordia que hubo más adelante. Se recuerda en los evangelios la práctica entre Jesús y la mujer samaritana. La mujer samaritana le dice que los judíos creen que hay que adorar en Jerusalén y que ellos, los samaritanos, creían de que se adoraba en el monte alto, en otro lugar, pero porque ellos adoraban en otras partes. Pero aquí Dios establece un solo lugar de adoración. Luego, el establecimiento del diezmo para sostener el culto y los necesitados. Y esta parte, y es bueno que lo anotemos, y quizás si alguien lo puede leer, Deuteronomio 14, 22, 29, para que veamos cuál era el propósito del diezmo en aquel momento. Si alguien lo tiene para leer, Deuteronomio 22, 14, 22, 29. ¿Alguien lo tiene? Amén, pastor. Gracias, pastor. Deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la décima parte de todo lo que coseches cada año. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Ahora bien, cuando el Señor tu Dios te bendiga con una buena cosecha, podría suceder que el lugar de adoración que Él elija para que su nombre sea honrado te quede demasiado lejos para llevar tu diezmo. En ese caso, puedes vender esa décima parte de tus cosechas y manadas, poner el dinero en una bolsa y dirigirte al lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Cuando llegues, podrás usar el dinero para comprar cualquier clase de alimento que desees, ganado, ovejas, cabras, vino u otras bebidas alcohólicas. Luego comerás hasta quedar satisfecho en la presencia del Señor tu Dios y celebrarás con todos los de tu casa. No descuides a los... ¿Hasta qué versículo me dijo, Hasta el pastor? 29, hasta el Oh, 29. bien, ok, ok. No descuides a los levitas de tu ciudad, porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como los demás, como las demás tribus. Al final de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus, y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacíen. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. Bien, ¿qué le llamó la atención de esta parte que acabamos de leer del establecimiento del día? Hay varias cosas que cuando uno profundiza es bien interesante cuando hablamos de diezmo, pero sobre todo este diezmo del que estábamos hablando aquí, o que acabamos de leer cuando es instaurado. ¿Qué podemos notar?
El lugar de adoración no es siempre el mismo, Sí, no se deja en el lugar, sino es de consumo de la persona que diezma. sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué más? Eh, la persona que diezma lo consume, ya Con su sea familia. lo Ujú. come o si lo llevan dinero, lo utiliza para comprar para su propio bien, para su Sí, propio sí, beneficio. ah, eh, am, y para su casa. sí. Y dice, luego comerás hasta quedar satisfecho en la presencia del Señor tu Dios, celebrarás con todos los de tu casa, no descuides a los levitas de tu ciudad, no La- descuidar a los la- levitas. el diezmo del tercer año tenía otro propósito. El diezmo de cada 3 años tenía un propósito Oh, sí, sí, diferente, sí, 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 sí. Ajá, que era para los levitas y para los necesitados. ajá, Y posiblemente esto también excluía a los levitas de entregarlo porque los levitas no tenían tierra para diezmar. exacto. Ujú. Entonces, es interesante, ¿verdad? Y también dice el propósito del diezmo, te enseñará a temer a Jehová. Ya que era, Ajá, el propósito era enseñarle al pueblo a temer, o sea, en pocas palabras, a honrar a Dios, ¿verdad? eh, del producto de la bendición que ellos ya habían recibido. Pero sí es bien interesante que el propósito del diezmo era que ellos fueran y celebraran a Dios, ¿verdad? O sea que ellos tomaran lo que habían ganado, la décima parte de lo que habían ganado el año, hicieran la peregrinación hasta donde había sido elegido el lugar de, de culto y ya estando en ese lugar, ya estando en ese lugar, el propósito, y quizás a nosotros esto nos, ¿cómo lo digo? Esto nos cuesta entender porque nosotros tenemos una cultura que viene de la cultura católica. ¿En qué sentido digo esto? Que por lo menos esto es algo que yo he visto en las iglesias de aquí. Las iglesias de aquí están, ¿cómo lo digo de esta manera? La palabra fiesta, el concepto de fiesta, se ve como algo mundano o pecaminoso, ¿verdad? Cuando alguien dice fiesta. Pero Israel era un pueblo fiestero, fiestero en el sentido de honrar a Dios, y el propósito del diezmo era que ese viaje de peregrinación, los israelitas pudieran ir a celebrar al lugar donde Dios había establecido, o sea, celebrar, gozarse, comer, beber, ¿verdad? Porque también llevaban vino, y regresaran después a su casa, porque el diezmo era anual, porque era una vez al año ellos tenían que ir al templo, porque la mayor parte de su, como dijimos, la mayor parte de su relación con Dios era en las casas. Ellos una vez al año hacían esta peregrinación al tabernáculo o al templo, ¿verdad? Y era ahí cuando tenían que llevar y presentar el diezmo de lo que Dios ya les había dado en el año anterior. Y dice que si la bendición había sido grande y no podían llevar todo, es verdad que lo vendieran y comprasen allá. O sea que el propósito era que si ellos tenían que 10 vaquitas, llevaran un ternerito, una vaquita hasta donde Dios había designado, presentaran sacrificio en ese lugar. Y ya sabemos que los sacrificios también significaban comer, ¿verdad? O sea, lo sacrificaran, hicieran todo y que después repartieran el alimento entre la familia que peregrinaba. Esto lo vemos cuando Jesús se pierde en el templo, ¿verdad? Que lo buscan entre la multitud, porque era un montón de gente que hacía esa peregrinación. Eh, Algo que podría ser similar a lo de ahora es lo que hacen los musulmanes cuando visitan la Meca. Vean un video de la peregrinación a la Meca y son cantidades de gente que ellos van una vez al año a ese lugar. Entonces, es similar a esto. Y el diezmo debía ser apartado y llevado para consumo de los que estaban diezmando, para que ellos celebraran y adorasen al Señor. Y cada 3 años, el diezmo debía ser apartado para los levitas, para el sostenimiento de los levitas y para los necesitados y extranjeros que no tenían tierra. Por eso ellos, la posesión de la tierra, ahí es donde estaba la riqueza del pueblo de Israel. Así es cómo se establece el diezmo. Y el templo o el tabernáculo, esto creo que hay una pequeña modificación más adelante a estas leyes cuando ya hay un templo.
En el sentido de que posteriormente se establecen impuestos, que no es el diezmo, pero sí se establecen impuestos para el sostenimiento del templo. Y el templo subsistía de las ofrendas que la gente llevaba y de los sacrificios que se presentaban, porque una parte le quedaba a los sacerdotes y a los levitas, ¿verdad? Entonces, interesante, vemos cómo se establece el diezmo, que es muy diferente a lo que quizás hoy en día las iglesias intentamos practicar, que yo no estoy en contra del diezmo, sí estoy en contra de verlo desde la perspectiva de la ley, eh, en el sentido de que creo que el creyente debe de aprender a hacer las cosas de forma voluntaria, porque eso es lo que tiene verdaderamente valor delante de Dios. Y también tenemos que ver que para Israel en ese periodo era algo más de celebración. Era eso. Y el propósito de ahora creo que sigue siendo el sostenimiento del templo, ¿verdad? Esa es la razón principal. Yo digo, si hay un templo que sostener, el creyente debe de diezmar porque hay un templo que necesita sostenimiento, ¿verdad? Así que, pero este es un pasaje importante por si ustedes quieren estudiar un poquito más y sacar algunas conclusiones extra de las que nosotros hemos estudiado. Luego tenemos fiestas, 3 peregrinaciones anuales, o sea que ellos iban al lugar del tabernáculo y más adelante a Jerusalén iban, aunque el tabernáculo seguía moviéndose aún cuando Israel ya estaba en la tierra prometida, hasta que llega el momento en que se queda en Silo. Durante Samuel es el donde, no, Samuel no, el otro sacerdote que era ciego, no me acuerdo, el antecesor de Samuel, Elías era, ¿verdad? No se acuerdan cómo se llamaba ese sacerdote, el que era ciego y que sus hijos mueren por rebeldes. Eli- Elí, hermano. Elí, pastor. Elí, ajá, Elí, ajá. Durante Elí, ya el tabernáculo se queda fijo en Silo con él. Entonces, los israelitas, donde Dios ha asignado, debían ir 3 veces al año. Solo 3 veces al año visitaban el templo. La Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y luego había un año sabático, que era un año de liberación de deudas y de esclavos. Ese era el año del jubileo. Y en base al año del jubileo era que se calculaban los préstamos, se calculaba la venta de esclavos, porque si solo quedaba un año para el jubileo, todo era más barato, porque el siguiente año debía devolver la posesión. Estas reglas aplicaban para los israelitas, ¿verdad? Si los israelitas tomaban de esclavo a alguien de otra nación, estas reglas no les aplicaban. Pero quiero también hacer notar cómo Dios tenía mucho cuidado de los necesitados. Era fundamental. Aquí está en la justicia social, principios de justicia, administración judicial. Los jueces debían de ser imparciales, los testigos debían de ser veraces y las ciudades, existían las ciudades de refugio donde los homicidas accidentales podían ir para no sufrir la venganza, ¿verdad? Porque la ley establecía que si alguien mataba a alguien, el único pago era el derramamiento de sangre, sangre por sangre, no había otra opción. Pero si había sido un accidente, esta persona podía huir a una de estas ciudades de refugio donde había menos posibilidades de que un familiar lo encontrara y lo matara, un vengador. Luego, protección de los vulnerables. ¿Y quiénes eran los vulnerables en este periodo? Los extranjeros, las viudas y los huérfanos, porque ellos no tenían posesión de la tierra. Y al ser un pueblo agrícola, la posesión de la tierra era sumamente importante. También los esclavos, ¿verdad? Y los pobres. Dios tenía este cuidado acerca de los pobres y podemos leer el capítulo 24, versos 14 y 15 de Deuteronomio. 24, 14, 15, si alguien lo puede leer. Sí, hermano, no sé si alguien lo tiene. Deuteronomio 25, 14, 15. Gracias. Amén, hermano. 24, 14, 15. Sí,
Dice, no explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. Así no clamará contra ti a Jehová y no será responsable de pecado. Uno de los pecados graves y que se repite también en el Nuevo Testamento, que Santiago lo dice, era este, cuando se ponía a trabajar al jornalero y no se le pagaba el día, cuando se le ponía a trabajar de gratis, ¿verdad? Eso para Dios era abominable. Entonces, vemos cómo la justicia social no era una opción, no es una opción, sino es una expresión del carácter de Dios. Dios cuida de los necesitados y Dios cuida de los pobres a través de la justicia. Instituciones futuras también se norman aquí, aunque todavía no existían. Los reyes bajo la ley, que los reyes se da ya más adelante, después del periodo de los jueces y ya para el periodo de Samuel. Luego los profetas verdaderos que iban a venir, eso también tiene una interpretación mesiánica. Y los sacerdotes y levitas. Aquí se norman y se establece lo que ellos van a hacer. Luego viene el proceso de bendiciones y maldiciones en los versículos, capítulos 27 al 28. El principio de justicia. Bueno, eso ya lo. Aquí está bendiciones. Quiero ver los dos caminos. El camino de la bendición y el camino de la maldición. Si hay obediencia, viene la bendición, viene la prosperidad de la ciudad y el campo, la victoria sobre los enemigos, lluvias a tiempo y serán cabeza y no cola. Esto es si Israel obedecía. Luego las maldiciones si desobedecían iban a enfrentar enfermedades, sequías, derrotas, hambres extremas, canibalismos, iban a comer a sus propios hijos, exilio, dispersión, servidumbre a otros pueblos, profetas verdaderos iban a ser enviados, perdón, no, servidumbre a otros pueblos, aquí se mezcló las dos presentaciones. Estas maldiciones, ¿verdad? Se cumplieron literalmente con el exilio babilónico debido a la desobediencia. Luego tenemos aquí la renovación del pacto, ya casi al final del libro. En los capítulos finales hay una renovación. Dios presenta los dos montes, los dos caminos. Israel debe de elegir si obedecer o desobedecer y le da la elección final. La base del pacto histórica y también de carácter personal, ¿verdad? De carácter personal. Luego viene una exhortación, ellos deben de escoger la vida y amar a Jehová. Y las promesas era arrepentimiento futuro, retorno del exilio y renovación del corazón. Si ellos se arrepentían después de la desobediencia. Entonces, hay esta renovación donde Israel y Dios vuelven a hacer este acuerdo de seguir caminando juntos, porque digamos que Dios nos ama y Dios quiere que le sigamos, pero Dios no busca, pero Dios no busca que pues hagamos las cosas a la fuerza, ¿verdad? Sino que es de forma voluntaria. En estos últimos capítulos también, ay, se me volvió a repetir, hermano, perdón. En estos últimos capítulos se da la transición entre Josué y Moisés, ¿verdad? En la última parte, aquí se me duplicó la presentación y no me salió la que iría. Entonces está esta eh, últimas disposiciones. Moisés elige a Josué como su sucesor y Moisés sube al monte simple y sencillamente a bendecir las tribus. Y en el capítulo 34, en el final, vemos cómo él se va aparte. eh, Le permite a Moisés contemplar la tierra prometida, pero no entrar a ella. Moisés desde el monte Nebo la ve, pero por su desobediencia en el incidente de las aguas de Meriba, no se le permite entrar a aquella tierra.
y demuestra de que Dios es firme en lo que él ya estableció. Ahora, Dios llevó el espíritu de Moisés con él y sepultó el cuerpo en un lugar desconocido por los israelitas, porque algunos piensan que si se hubiera conocido dónde estaba sepultado Moisés, los israelitas le hubieran rendido culto. Aunque también hay otra teoría de que en realidad Moisés muere, pero también su cuerpo fue traspuesto, ¿verdad? Porque es uno de los que vemos más adelante en la transfiguración junto, junto a Jesús y que también el ángel dice que se pelea por Satanás por el cuerpo de Moisés. Esto también lo dice el Nuevo Testamento. Pero lo importante es que Dios no deje el cuerpo por temor a que los israelitas lo adoraran, conociendo el corazón de ellos. Entonces, la teología de Deuteronomio habla sobre la elección divina. No por mérito de Israel, Dios renueva el pacto a pesar de la desobediencia. Este punto también es clave. Eh, Tiene el propósito de una bendición universal. Israel debía de entender esto. Israel no lo entiende, de que Dios los usaba a ellos para bendecir a todas las naciones de la tierra, pero Israel esta parte no le había quedado muy claro, pero sí se logra ver eh, esa línea, ¿verdad? Del propósito que Dios estaba trabajando. Luego encontramos la alianza y el pacto que Dios establece, habían condiciones y requerían fidelidad mutua de parte de Dios y de parte de Israel. Luego también observamos el monoteísmo, un Dios, una ley, un pueblo. El amor a Dios era igual a una obediencia práctica, porque el amor a Dios no se puede manifestar de otra forma, y el principio de retribución o de justicia. Si había obediencia, igual a bendición; desobediencia, igual a maldición. Bueno, vamos entonces a finalizar aquí. No sé si hay dudas, o comentarios, hermanos, que quieran hacer, añadir algo. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, hermano, yo No, no, todo bien. pastor. Bien, Gracias, entonces, hermano. con esto finalizamos el libro y finalizamos Pentateuco. Ahora, lo que quisiera saber es, ¿creen que estarían listos para la próxima semana exponer o no tendríamos clase la próxima semana y ese día les queda para hacer el examen, para hacer lo que se hayan atrasado y finalizar todo? Les puedo dar, podemos no tener la clase porque igual ya terminamos de ver todo el contenido. ¿Sí? ¿Qué opinan? Pienso Me yo gusta. para finalizar y entregarle todo para que... Vaya. ¿Usted, pastora Patricia, qué opina? Sí, sí estoy de acuerdo, pastor. Bien, entonces sería examen. Van a encontrar el examen ya esta semana. Ahí el examen final va a ser un poquito más largo que el último, quizás unas 5 preguntitas más. Les voy a dar unas cuantas más oportunidades para que lo puedan hacer. Voy a tratar de que se muestre la respuesta correcta cuando hayan finalizado. Me voy a asegurar de eso. Espero que sea posible. Y por favor, ya esta semana también me comprometo a que estén los enlaces de los foros porque creo que no se los he puesto a todos. Porque necesito que vayan comentando en los foros porque esa nota también la voy a evaluar. Ahí donde ustedes Amén, comenten a los demás hermanos, den su opinión sobre lo que hemos estudiado, porque también ahí hay aprendizaje. amén, amén. Bien, entonces, Está muy bien. hermanos, que el Señor les bendiga. Esta sería la última clase del año, ¿verdad? Porque no tiene sentido que comencemos 2 semanas porque ya vienen las fiestas y yo sé que en las iglesias esta temporada es una temporada bastante movida y bastante ocupada, ¿verdad? Es ocupada por la iglesia y es ocupada por las cosas de la familia y las cosas de la familia en este periodo son importantes, ¿verdad? Amén, amén. No vamos a decir que no. Pasar tiempo con familia muchas veces es la única temporada del año donde las familias tienen la oportunidad de convivir. Así que iniciaríamos en el mes de enero, aproximadamente la segunda quincena de enero. Igual yo ahí les escribo para avisarles la clase y cualquier cosa. Y Amén, pastor. tienen hasta el final del año para ponerse al día con todas las tareas que ustedes quieran, ¿verdad? Y así yo puedo subir las notas y calificar y enviar el reporte. Amén. Bueno, así Amén, pastor.
Que el Señor me los bendiga, un fuerte abrazo, ¿verdad? Y que nos vemos más adelante. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad. Igualmente, bendiciones, feliz Gracias. año y feliz Navidad. Señor les bendiga, hermano. Un placer. Listo.